Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a estar tocando las pautas para una videoclase con Zoom, un taller en el cual tuve la oportunidad de estar presente y por parte de la Universidad Francisco de Miranda, el profesor Jesús Rojas estuvo al frente de este taller donde en esta primera sesión se hablaron pautas y con competencias para el uso del servicio de videoconferencias como estrategia de aprendizaje. Espero que sea de su agrado y los dejo con el profesor Jesús con todo lo que tiene que ver en esta primera parte de las pautas. Una breve introducción, cómo va, o un breve repaso del curso, taller, insisto, dando chance de aquellos compañeros que no se han podido suscribir, se suscriban. Ya deshabilité la sala de espera para que el acceso sea mucho más dinámico. Y hago esta breve introducción, unos 5 minuticos y comenzamos. Por un lado, bueno, como les decía, los que van llegando, soy el licenciado Jesús Rojas. Soy docente del área de computación y programación de la Universidad Nacional de Francisco de Miranda. Compañeros, como les estoy diciendo, no voy a monitorear el chat, o sea, para que lo tengan presente, en su momento lo vamos a hacer, pero ahorita no lo estoy monitoreando, para que no queden allí en el aire si están haciendo preguntas. El taller de Zoom, o la dinámica de este taller, es la siguiente. Vamos a tener 3 etapas. Vamos a tener tres momentos. Primero vamos a hablar de pautas para crear las videoclases, luego preparación, ya con algunas capturas de la herramienta, y en la tercera etapa vamos con lo que son las pautas para desarrollar lo que es la ejecución del uso de las clases a través de la herramienta Zoom. En cada pauta, al final de cada sesión, yo hago una pausa, leo sus inquietudes a través del chat, respondemos algunas inquietudes y luego seguimos y retomamos. Esta sesión es una sesión abierta, es abierta y masiva, por lo tanto la hacemos en una sola mañana. Vamos a estar durante toda la mañana trabajando con estas 3 sesiones, luego al final les dejamos una actividad con la cual hacemos la evaluación correspondiente y la certificación de los participantes. La dinámica, como les insisto, recuerden, somos varios dentro de la sala. La participación la vamos a hacer por pedacitos para que nos podamos entender, nos podamos escuchar. Voy a estar chequeando a través del chat. En el momento que corresponde a hacer los 3 bloques de preguntas para responder sus inquietudes, habilito el chat o me voy al chat, empiezo a revisar el chat y empiezo a responder sus inquietudes por allí. Así que mientras tanto, como les digo, compañeros, para que no se queden allí, digamos, hablando solos, calma, paciencia, vamos a ir poco a poco. Sobre el taller, como les decía, el taller de videoclases con Zoom está pensado en lo que es el aprovechamiento de esta herramienta, que puede luego, por supuesto, ser extrapolado a otras herramientas similares. Hemos seleccionado Zoom por el grado de popularidad que tiene por un lado. El grueso a raíz de la pandemia se ha hecho muy popular, la gente lo conoce, lo tiene instalado, se ha utilizado para reuniones, para clases, y es bastante sencillo en cuanto al uso. Tiene pocas herramientas, pero que al mismo tiempo generan aportes importantes en las cosas que podemos hacer desde el punto de vista educativo. La idea del taller se centra en que analicemos los 3 momentos que serían claves para el desarrollo de la clase. Por un lado, las pautas, que sería el análisis de los elementos, qué es una videoclase, qué implica una videoconferencia, cómo diferenciamos esto de lo que sería una clase tradicional. El segundo momento se centra en la preparación. Ya aquí vamos directamente a la herramienta. A los que ya han creado alguna sesión con Zoom, han creado reuniones con Zoom, se les hará familiar. Vamos a trabajar desde el punto de vista del navegador y vamos a analizar algunas de las opciones que aparecen en el formulario para crear una reunión. Desde este punto de vista, por supuesto, analizamos algunas cositas, les aclaro algunos conceptos que están allí y les hago algunas sugerencias sobre cómo planificar su clase en Zoom. Y el tercer momento nos centramos ya en el desarrollo, tanto en cuando ustedes comienzan
a utilizar la herramienta, como cuando algunas recomendaciones, por ejemplo, para compartir la pantalla, opciones adicionales como cambiar el fondo, y grabar la clase para que les explique a ustedes luego como un material que pueden utilizar en sus clases, ese tipo de cositas. Entonces vamos a trabajar con esos tres momentos, vamos a trabajar con esos tres elementos, y como les decía, entre clase y clase, entre bloque y bloque, vamos a hacer una ronda de preguntas para ir atendiendo las inquietudes que puedan tener. Luego como les decía, al final, les vamos a poner una tarea, que básicamente consiste en que usted luego aplique lo aprendido en la planificación de una clase, y van a tener una semana, de este sábado hasta el próximo sábado 8, si no me equivoco, para enviar por correo la tarea. Eso lo dejamos para al final de la mañana. Una de las cosas, y con esto voy cerrando para ahora sí comenzar en materia, una de las cosas que tenemos que tener presente cuando trabajamos con esta herramienta, ustedes también probablemente lo han vivido, y algunos quizá lo puedan experimentar durante la mañana de hoy, es que tenemos que estar siempre, o tratar de siempre planificar siendo empáticos con nuestros participantes. Debemos considerar la diversidad de opciones que vamos a tener del otro lado. Cuando planificamos una clase, sabemos o partimos de que vamos a estar en un espacio físico, y sabemos que vamos a encontrar en ese espacio físico. Vamos a tener unos asientos, unas mesas, sabemos la iluminación que tenemos, sabemos los recursos con los que vamos a tener en esta aula. No obstante, cuando trabajamos con la videoclase, no podemos anticiparnos a todos los factores que pueden tener nuestros estudiantes. Cuando son, por ejemplo, grupos pequeños, 15, 20, hasta 30 estudiantes, quizás pueda con el tiempo irme familiarizando con la situación de cada uno. Pero cuando hablamos de grupos numerosos y sobre todo con sesiones grandes, obviamente juegan muchos factores, y sobre todo si usted va a utilizar el Zoom, por ejemplo, para otras experiencias, como por ejemplo cursos o talleres, en donde ya la participación es masiva, la participación es mucho más grande, y en función de eso va variando la situación. Entonces, eso desde ese punto de vista. Ahora sí vamos a ir entrando poquito a poco en materia. Insisto, voy a ir lento en esta primera parte para ir dando chance, insisto, a los compañeros que sé que se siguen sumando, y para ir haciendo un poquito de tiempo, pero sobre todo este primer tema en que son las pautas. Videoclases. Competencias para el uso de servicios de conferencia como estrategia de aprendizaje. ¿Por qué nace la necesidad de incluir el término o la visión de lo que son las videoclases dentro de nuestras prácticas educativas? Cuando nace, hagamos un poquito de historia, cuando nace la web 2.0, la web colaborativa, hablamos de finales del siglo pasado, hablamos de los 90, iniciando los 2000, por ejemplo, y empieza a popularizarse las herramientas colaborativas, constantemente hacíamos alusión a lo que era, o que el Internet se convertía en una herramienta de cooperación. Ya los usuarios de Internet no solamente serían usuarios pasivos, sino que además se convierten en colaboradores, generadores de contenido. Lo que nos va a venir a la mente, quienes pasaron por esa etapa probablemente son los blogs. Crear un blog se hacía accesible para cualquiera que tuviera un correo electrónico. Se creaba el blog es por supuesto uno de los más recordados, también por supuesto los servicios de WordPress, y estos blogs te permitían a ti con pocos pasos tener un espacio, una presencia en la web, tanto a un profesional, un docente por ejemplo, como a una institución. Esta generación de contenidos nos permitía, como insisto, tener cierta independencia. Ya no necesitamos tener plataformas formales de formación porque teníamos un espacio para montar nuestro contenido. No obstante, este primer acercamiento seguía siendo, de alguna manera, un poquito rígido, un poquito frío, porque no teníamos el contacto directo con el participante. Es decir, mi estudiante, por ejemplo, yo creaba mi blog para mi guía curricular, y mi estudiante iba a conseguirse una página con cierta información, probablemente con unas guías, con contenidos redactados, tratados de que sean accesibles, pero sigue siendo eso, sigue siendo una guía. Era muy similar a que yo entregara una guía impresa, muy similar a que yo, por ejemplo, enviara por correo la información. Entonces, en la medida que fuimos agregando, o que fueron apareciendo nuevas herramientas, la cosa se fue haciendo como que más accesible. Comienza a aparecer, por ejemplo, la posibilidad de chatear.
ya los chats ya no se limitaban solamente a las salas iniciales. Aquellos que recuerdan aquellas primeras salas de chat que eran frías, que tenían proveedores. Recuerdo que era muy popular, por ejemplo, la sala de CanTV, la sala de Latinmail, ese tipo de salitas de chat que se hacían donde tú ingresabas, hablaban de temas diversos, etcétera. Fueron evolucionando luego a tener salas de chat particulares, que aparece el Messenger, aparece el Google Talk, por ejemplo, y también por supuesto en otros países eran más famosos el IQ, por ejemplo. Este tipo de opciones me dan la posibilidad de chatear, de intercambiar información con otras personas, pero sigamos trabajando con PC, dependiendo de tener un equipo, una computadora, una laptop, por ejemplo. Cuando aparecen las herramientas móviles, sobre todo hablo de los teléfonos inteligentes, por ejemplo, en su momento, por ejemplo, el BlackBerry, sobre todo, comenzamos entonces también a tener ahora espacios ya que no dependen de la PC, y de hecho no dependen del Internet avanzado, dependen muchas veces de los datos. Y empezamos a acercarnos o tenemos la posibilidad ahora de acercarnos a nuestros participantes, la posibilidad de interactuar con nuestros estudiantes, porque ahora tenemos a la mano y la facilidad que te da el teléfono, la accesibilidad, porque es mucho más económico que una PC, es más económico el plan de datos que el plan del Internet en este momento. Estas posibilidades nos van dando opciones para que yo pueda interactuar con mis compañeros, con mis participantes, con mis estudiantes. Y seguimos, por supuesto, seguimos creciendo. Las mismas redes sociales, o la aparición de las redes sociales como tal, en particular redes como YouTube, crea un impacto en ese momento fundamental, porque ahora ya no solamente intercambiamos texto e imágenes, sino que ahora podemos intercambiar audio y video. Y eso, para quienes lo han experimentado, sobre todo durante la pandemia, se han dado cuenta que los contenidos audiovisuales generan un impacto positivo dentro de los participantes, en que incluso más allá de las presentaciones tradicionales, por muy buenas, elaboradas, dedicadas que estén, el estudiante siente que cuando escucha la voz, cuando está ahí el profesor explicando, sea en vivo o sea en diferido, sea a través de un video, por ejemplo, se genera un impacto positivo. Entonces, claro, esta aparición de YouTube, por ejemplo, creó un impacto importante, porque YouTube se convierte en una referencia casi para cualquier cosa ahora. Queremos aprender a hacer jalea, queremos aprender a hacer conserva, vamos a YouTube y buscamos un video. Queremos aprender a destapar la licuadora, vamos a YouTube y buscamos videos. Y desde el punto de vista educativo, YouTube se convierte casi en la enciclopedia, la referencia para poder aprender a hacer cosas, pero des en cuenta que no tanto por la fiabilidad de lo que ocurre allí, pues sabemos que hay unos videos más efectivos que otros, sino por la posibilidad de escuchar la explicación, de ver la explicación y por supuesto de estar un poquito más cerca de lo que sería una explicación presencial. ¿Por qué les comento todo esto? Porque entonces cuando llegamos a lo que es la consolidación de lo que son los estudios a través de las TIC, los estudios en línea, el del learning, por ejemplo, empezamos entonces a ver cuáles son esos recursos que me van a permitir dar o crear un aprendizaje efectivo a través de herramientas como las TIC. ¿Cómo voy a hacer para lograr que mis participantes, mis estudiantes puedan aprender si físicamente no van a estar, en algunos de los casos, no van a estar en el mismo sitio que donde voy a estar yo? Entonces, claro, empezamos también a consolidar el concepto de aula virtual, de ambientes virtuales de aprendizaje, de entornos virtuales de aprendizaje, según las interpretaciones de los conceptos, y decimos, bueno, creemos un espacio donde vamos a montar información, ya los blogs ya no sería la primera referencia, sino ahora el aula, porque además el aula trabaja con participantes, ya puedes cerrar la información, ya tienes control de quienes participan, y además te da la opción de crear evaluaciones, insertas foros, insertas tareas, creas cuestionarios, y con eso tu aula virtual se transforma ahora en una mejor referencia para ejecutar tu clase. Eso es, vamos a decir que es la evolución de lo que era este blog inicialmente. Y estas aulas virtuales, por supuesto, algunas están en software, en plataformas más especializadas como Moodle, pero también tenemos opciones abiertas como Edmodo, por ejemplo, y Classroom, por ejemplo, que usan sobre todo aquellos que no tienen, en aquellas instituciones donde no tienen plataforma, donde tienen un servidor, por ejemplo, para tener utilizan, por ejemplo, Classroom. Pero todo eso sigue siendo parte de la evolución de la información. Esta información, este contenido que nosotros seguimos montando, esta interacción, sigue requiriendo este contacto. Llega entonces de repente la pandemia, y la pandemia nos obliga a que ya no es una opción
ya no tenemos la tecnología, la plataforma, las herramientas, los blogs, las aulas como un complemento o una opción, sino que la pandemia nos obliga a que físicamente no podamos estar con los estudiantes. Y por supuesto enseguida miramos ahora a las herramientas, ya no solamente, como les decía, del aula o del aula virtual, por ejemplo, sino también vemos cómo mantener entonces ese contacto con los participantes, cómo mantener ese contacto con los estudiantes, cómo poder tener una herramienta que donde yo pueda ver cara a cara al participante, y enseguida empezamos a apuntar a herramientas móviles, como por ejemplo WhatsApp, herramientas como Telegram, que vienen evolucionando también de pasos agigantados sobre todo. Ya Telegram, por ejemplo, permite hacer un chat de voz ilimitado. Puedo tener yo, por ejemplo, a mis estudiantes en un grupo de Telegram y puedo dar perfectamente una clase de 2 horas a través de Telegram. Y próximamente se habilita también, hablo de la clase desde el punto de vista de audio, como si estuviera transmitiendo un programa de radio. Pero también ya Telegram va a evolucionar las videoclases también, por ejemplo. Entonces, así vamos apareciendo. Entonces, allí es donde las miradas se giraron, mientras Telegram llega allí, por ponerle un ejemplo, que es una herramienta abierta y bastante accesible, las miradas se giraron hacia Zoom. Y por supuesto a Zoom, a Jitsi, a NetMeeting, a todas estas herramientas de videoclase, pero sobre todo Zoom. ¿Qué nos da Zoom entonces para que nos hayamos centrado tanto en él? Nos da, por ejemplo, la posibilidad de que a través de una cuenta de correo, sobre todo, por ejemplo, bien sea creando una cuenta o bien sea usando una cuenta Gmail, que sabemos que es un correo de bastante penetración a nivel mundial, tú automáticamente tengas una cuenta de Zoom. Segundo, te da la posibilidad de que tú participes en reuniones, pero también creas tus propias reuniones. Me refiero a esto, a sesiones de videoconferencia. Te da la posibilidad de que tú te conectes a la videoconferencia desde una PC, bastante sencilla, con un micrófono básico, con una camarita sencilla también lo puedes hacer. Si tu laptop tiene camarita también es bastante accesible. Te da la posibilidad de que lo hagas desde tu teléfono móvil, desde alguna de las tablets. Te da la posibilidad de que la participación sea mucho más amplia. Y por supuesto, muchos giraron hacia Zoom. Entonces, ustedes conocen experiencias en donde, sobre todo, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, la educación básica la utilizan mucho a través de Zoom. Esto en función de las posibilidades, por ejemplo, de los participantes. En el caso de nosotros, por ejemplo, vemos cómo hemos ido poco a poco insertando las clases por Zoom, también en función del tema de la penetración tecnológica y de la accesibilidad a la tecnología. Y es allí, eso es lo que nos tiene acá ahora. No debemos nosotros considerar que por ciertas limitaciones que podamos tener en ciertos sectores, debemos simplemente omitir la herramienta. Debemos bien aprovecharla, optimizarla, sacarle provecho y seguir, bien, al contrario, seguir creando la necesidad de que sigamos trabajando en mejorar esos accesos tecnológicos y esa distribución de las herramientas. Entonces, dicho esta ya manera de introducción, como les decía, y aprovechando entonces ahora sí, para comenzar, vamos entonces a analizar o vamos a dar por el inicio lo que es la primera fase de este taller, que son las pautas. Y lo que tenemos que analizar, por supuesto, es las pautas para una videoconferencia. Por supuesto, la videoclase deriva de lo que es la videoconferencia. La videoconferencia como tal es el servicio a través de la web. Antes de comenzar ya formalmente, para los que van llegando, les saludo, no estoy monitoreando el chat. Vamos a tener 3 sesiones, 3 bloques de información a través de la presentación, y entre cada bloque voy a hacer una pausa para revisar el chat y responder algunas inquietudes. Eso para que no queden allí en el aire. ¿Ok? Videoconferencia. La videoconferencia es el servicio de la web. Este servicio de la web, por servicio de la web me refiero a cosas que usted puede hacer cuando se conecta a Internet. Al igual que puede chatear, que puede enviar correo electrónico, que puede buscar información, la videoconferencia es un tipo de servicio. ¿Cuáles son los 3 elementos a considerar cuando nosotros pensamos en realizar videoconferencias? Por supuesto, la transmisión, que es una transmisión en vivo, que la videoconferencia por excelencia te permite tener contacto síncrono, en vivo, en directo, con tus participantes. Que se utilizan herramientas en línea, por supuesto, tienen que tener conexión a Internet, y sobre todo, que la videoconferencia, a diferencia de los otros servicios, se caracteriza por la combinación de audio e imagen, audio y video. Y en ese sentido es donde apuntamos, donde se apunta siempre la mayor participación o la mayor, buscamos que las dinámicas sean a través de videoconferencias, porque va a ser lo más cercano a tener la clase presencial. Sin embargo, no necesariamente es una clase presencial, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Desde el punto de vista de la tecnología,
Una videoconferencia requiere el uso de equipos con acceso a Internet, por supuesto, y ciertos dispositivos de captura. Y cuando me refiero a dispositivos de captura, hablo de que un micrófono por el cual yo pueda hablar y que esa información viaje, que ustedes lo reciban el audio. Y lo ideal, por supuesto, sería también tener una camarita, que es el soporte de contenido para elementos audiovisuales, tener una camarita también donde ustedes me puedan escuchar. No obstante, como se dan cuenta, en el caso que tengamos problemáticas, como tengo yo ahorita problemitas con la cámara para poder transmitir, siempre tenemos la posibilidad de utilizar solamente el audio y combinar con soporte, con apoyo visual para desarrollar la sesión, para desarrollar la reunión. Listo, entonces, aclarado lo que es la comunicación y la tecnología, hablamos de la interacción. La videoconferencia representa para el usuario, una experiencia en la cual se combinan estas herramientas, pero que además usted puede interactuar. Por ejemplo, la dinámica de este taller, sabiendo que es abierto, tenemos en este momento 134 personas conectados, sabiendo todas estas cosas, sabemos que la interacción va a variar según las diferentes situaciones. No podríamos, por ejemplo, darle en este momento oportunidad a cada uno de que hablase, por ejemplo, 5 minutos a cada uno, porque estaríamos hablando de 500 minutos. Calculemos ustedes cuántas serían. Pero sí te da la opción, por ejemplo, a través de ciertas pautas, en el caso de grupos masivos, a través del chat, a través de pedir la mano, a través de ciertos momentos de palabra que podemos dar. En cambio, cuando son grupos más pequeños, usted puede también trabajar con los grupos, ir haciendo registro, y eso son parte de las recomendaciones que vamos a ver más adelante, pero el asunto es que la interacción a través de conferencias es posible. Lo que pasa es que tenemos que nosotros practicar, tenemos que agarrarle el paso. Se van a dar cuenta que trabajar a través de la videoconferencia implica, sobre todo para ustedes como docentes, para que ustedes luego lleven la pauta, lleven la batuta de una videoconferencia, implica mucho control sobre lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Estoy mostrando una imagen, que tengo participantes que me están escuchando, me están viendo, tengo algunos que están escribiendo por chat, por ejemplo. Es decir, tener control de lo que pasa. Y ustedes se dan cuenta que entre las cosas que hemos controlado es, por ejemplo, el audio, poder controlar que todos los participantes, o sea, que estén en silencio, poder controlar que los compañeros no me estén rayando la presentación, porque hay una opción dentro de Zoom, por ejemplo, para que los compañeros participen y dibujen sobre el fondo que estamos compartiendo. Ya yo lo deshabilité para que no lo pudieran hacer. Es decir, tener control sobre lo que está pasando para que luego usted pueda, por ejemplo, desarrollar la dinámica y trabajar por pautas. Entonces, definido la videoconferencia desde el punto de vista de lo que es desde la comunicación, la tecnología y la interacción, entonces ahora sí tendríamos que hablar o analizar por qué una videoconferencia no es una clase tradicional. Y aquí tengo que hacer énfasis. Uno de los errores que cometemos cuando pensamos en trabajar por Zoom es que vamos a dar la clase tal cual como sería en el salón. Y no lo es. Tenemos que, ciertamente, sí, se aproxima mucho porque tenemos un emisor, unos receptores, tenemos la posibilidad, insisto, de estarnos muchas veces cuando todos pueden encender sus cámaras y nos podemos ver cara a cara, podemos intercambiar, hacer preguntas, el facilitador responde preguntas, incluso podemos compartir contenidos. Y si usamos opciones, por ejemplo, sobre todo opciones que nos brinda Zoom, podemos hacer incluso evaluaciones, aplicar cuestionarios ya con las versiones pagas de Zoom, por ejemplo. Pero no es necesariamente la clase tradicional, y eso nos tenemos que sacar eso de la cabeza para que luego no nos frustremos. Tiene muchas opciones, pero no exactamente tal cual como va a ser la clase presencial. Entonces, en función de esto, ¿cuáles serían esos ejemplos? Que el acceso está condicionado por factores tecnológicos. Ustedes, por ejemplo, pueden planificar su clase a desarrollar por Zoom, pero no pueden esperar, por ejemplo, que todos sus estudiantes tengan cámaras. Por ejemplo, el acceso a Zoom te pide como mínimo que tú tengas, por ejemplo, acceso a Internet, y un compañero, un estudiante, por ejemplo, se puede conectar en su teléfono, o su computador, o su tablet, y teniendo Internet, por supuesto, y puede abrir la sesión de Zoom. Te puede escuchar, te puede dar retroalimentación por el chat, pero de repente no tiene micrófono, o de repente no tiene cámara. Y de hecho, muchos compañeros acá se dan cuenta que no les aparece la cámara, sino que aparece solamente el nombre. Entonces, yo partiendo allí, debo saber que dependiendo de mi dinámica y de mi grupo, de repente no todos los factores tecnológicos no todos van a poder participar cara a cara. Y eso es algo que debo tener presente, insisto, para no frustrarme luego de que no pueda ver.
Eso desde ese punto de vista. Ahora, si usted está trabajando con, digamos, una dinámica o su clase está concebida para que usted pueda ver al estudiante hacer algo, eso tiene que usted anticiparlo con el estudiante. Mira, en grupos pequeños, en grupos de 15, yo voy a hacer una práctica, necesito que tú demuestres, porque estoy dando, por ejemplo, una clase de deporte, necesito que tú demuestres que sabes realizar cierta técnica, porque estoy haciendo, por ejemplo, estoy trabajando con lo que es el desarmado de un computador o lo que es el ensamblaje de ciertos elementos de ingeniería, y yo necesito verte, entonces usted tiene que pautarlo previamente con ellos. Pero son factores que nosotros debemos tener en cuenta. Si lo que usted quiere realmente, lo que quiere en este momento es dar la clase o un PowerPoint de fondo, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo ahora, una presentación diapositiva, entonces considere los factores tecnológicos. Eso insisto porque de repente no va a poder ver cara a cara al participante y no todos van a poder hablar también desde ese punto de vista. Lo segundo es la participación. Esta va a variar según los dispositivos de los participantes y tiene que ver con lo anterior. Si usted quiere, por ejemplo, que todos hablen o que todos sean visualizados, eso es algo que debe estar condicionado a su grupo. Yo puedo tener un grupo, de hecho nosotros en la Universidad Francisco de Miranda hemos tenido casos en donde en una unidad curricular todos los participantes se visualizan, todos se conectan, todos tienen conexión, todos tienen dispositivos y la pauta se ejecuta. Pero también hemos tenido casos donde la mayor parte de la dinámica se hace a través del chat, porque es allí donde pueden los participantes interactuar. Entonces, planifíquese, considere que la participación del participante dependerá de si tiene, por ejemplo, micrófono, si tiene la cámara, y en el caso más extremo, entonces tendrá que trabajar a través del chat. Las otras formas de intervención. Usted puede, por ejemplo, planificarse para que los participantes intervengan usando audio, video y texto. Como les decía, el texto, por supuesto, el chat. Pero también usted puede habilitar a los participantes, en un momento dado, el audio para que interactúen. Puede, por supuesto, visualizar o tener intervenciones vía video para que el estudiante, por ejemplo, presente. Supongamos que quiero hacer un seminario con mis estudiantes. Entonces los estudiantes saben que van a tener algún momento para que ellos, a través del video, hagan su presentación de contenido, su exposición del tema, su presentación del informe de su dinámica, o si estamos haciendo la sistematización de una jornada. Esas cosas se pueden hacer, se pueden prever, pero usted tiene que anticipar, insisto, una vez más, tiene que anticiparlo con ellos, cómo se va a hacer, y para que ellos también tomen las posibilidades, las previsiones en este caso. Y finalmente, que una videoclase o una videoconferencia puede ser grabada y compartida, y esto es de alguna manera la parte positiva de lo que no solemos hacer en clase. Cuando nosotros pensemos en realizar clases, también debemos pensar en aquellos que no pueden participar. Y una de las pautas que usted puede realizar es justamente grabar la clase, poner a grabar su clase, bien sea toda o solamente o completa, para que luego esa información usted la pueda compartir. Usted, por ejemplo, por ejemplo, como estamos nosotros haciendo acá, yo puedo decir, bueno, voy a grabar solamente las partes donde voy a explicar, no grabo las preguntas y respuestas, grabo solamente las partes donde voy a explicar, para que luego tomar ese video, descargarlo cuando termine la sesión y subirlo, por ejemplo, a YouTube y compartirlo con los muchachos. Sobre todo porque así aquellos que no pudieron participar porque no tuvieron internet, porque se les fue la luz, porque tuvieron problemas técnicos, pueden ver luego el contenido. Y eso quizás es una de las mayores fortalezas que nos ha dado la videoconferencia, y por eso lo transformamos en el término videoclase. Una forma de dar la clase a través de Zoom, en vivo, con interacción, pero que además te da la oportunidad de descargar esta información de forma rápida y sencilla para que ya tu clase queda disponible en la web. ¿Cuáles son entonces las pautas desde el punto de vista de los participantes? Que debemos nosotros ya irnos internalizando en cuanto a cómo va a ser la dinámica de nosotros, la interacción de moderador y participante, o de los actores involucrados. Desde el punto de vista del moderador, debe asumir el control de la transmisión. Esto, por supuesto, es la parte más que nos puede dar más temor al principio, sobre todo cuando tenemos menos experiencia. No pasa nada, es normal. Eso va a ocurrir y se nos va a quitar en la medida que nosotros lo hagamos. Mientras mayor cantidad de clases vamos dando, más experiencia nos vamos teniendo, más constancia tiene. Sobre todo porque empezamos a estandarizar cuáles son las pautas tradicionales que debemos cumplir. El muteo de los participantes, las opciones de anotación, tener control sobre todo con los compañeros, darle unos minuticos para que ingresen, todas esas cosas no son más que tener control de la transmisión. De igual forma, establecer las pautas de participación.
como ustedes se dan cuenta, desde que comencé les estoy diciendo, muchachos, vamos a trabajar en 3 bloques, no voy a monitorear el chat, sus preguntas a través del chat al final de cada bloque, para que ustedes no se frustren, porque van a surgir preguntas, van a tener inquietudes. Por lo general, cuando comenzamos, podemos tomarnos unos minuticos para a través del chat revisar si todos están escuchando, si todos están bien, están claros, si tienen alguna inquietud, si usted quiere aprovechar para hacer, digamos, un momento informativo antes de la clase. También lo puede hacer, pero tiene que establecer sus pautas desde el principio. Debe controlar los accesos y los aportes. El acceso a la sala es fundamental, sobre todo porque cuando son, por ejemplo, herramientas abiertas como Zoom, ustedes se dan cuenta que ustedes reciben a través de un correo electrónico un ID y una clave, justamente para que pudiéramos tener control de quiénes eran las personas que iban a tener, iban a poder accesar a la sesión de hoy. De igual forma, tenemos que saber controlar cómo van a ser los aportes. Como les decía, si yo, por ejemplo, ingreso a la sala y dejo no muteo, puede ser que algunas personas por inquietudes o también por inexperiencia dejen el micrófono abierto y ese audio se empieza a chocar con el audio del facilitador. Si yo, por ejemplo, no inhabilito la opción para las anotaciones, puede haber personas que por querer probarlo empiezan a rayar la presentación y, por supuesto, eso daña la presentación. Y esas cosas se van convirtiendo en ruido durante la dinámica porque van interrumpiendo. Entonces tenemos que establecer las pautas, pero también tenemos que aprender a controlar los accesos desde el punto de vista de la herramienta. Cuando comenzamos ahorita, por ejemplo, estaba la sala de espera, que es algo que tradicionalmente se usa para tener control de los que van entrando, y, por ejemplo, en lo que ya comenzamos, yo deshabilité la sala de espera, tranquilos que más adelante vamos a hablar de lo que es la sala de espera, pero deshabilité la sala de espera, ¿para qué? Para que ya pudieran ustedes ingresar libremente en la medida que fueran llegando, y no tuviera yo que estar pendiente de irles dando acceso. Esos son controles. Yo puedo nuevamente habilitar la sala de espera ahora, ya entraron los que iban a entrar probablemente, y entonces así nosotros podemos ir trabajando. ¿Y por qué la mantengo deshabilitada en esta experiencia? Porque como sé que es bastante tiempo lo que vamos a estar conectados, algunas personas pueden tener problemas de internet, lo sacó, se les cayó, se les fue un parpadeo, y entonces cuando tienen que volver a entrar, no tienen que tener otra vez ese filtrado por ahí. Y finalmente los tiempos. Y esto, por supuesto, nos da la experiencia. Maneja los tiempos. Aprende a cuánto le vas a hablar tú, cuánto le vas a dar al participante, haz pausas, trata de darle tiempo que puedan digerir. Imagínense que yo me siento a hablar desde las 8 hasta las 12 y es hablar. Se hace un monólogo eterno. Tienes que hacer la pausa para que también ustedes puedan digerir la información, sientan esta retroalimentación, pero sobre todo también los participantes vayan digiriendo, vayan asimilando esos elementos. Al final de la mañana, no se preocupen, todo este material ya está publicado. De hecho, lo tenemos publicado en el repositorio de SlideShare. Les comparto los 3 enlaces de las 3 presentaciones. Desde el punto de vista del participante, y esto, oye, no me toca a mí, pero sí te toca porque tus participantes, tus estudiantes, probablemente no están acostumbrados. Oye, les dijiste que entra Zoom, ellos saben que existe Zoom, saben que que metes el link, el ID y la clave, y listo. Pero tienes que enseñarles también, sobre todo cuando están empezando, enseñarles a cuáles son las pautas que ellos deben cumplir. Por ejemplo, identificación. Es necesario que nuestros participantes, y usted lo oriente, estén identificados, que aparezca el nombre al menos de la persona, sobre todo si no todos van a tener video. Entonces, eso no implica mucho. Eso, de hecho, en la transmisión en vivo, siempre está la opción allí para cambiar el nombre. Y usted les puede decir a ellos cómo lo van a hacer. Para que futuras transmisiones, por supuesto, sea mucho más sencillo. Explicarle al participante lo que implica realizar intervenciones autorizadas. Como les decía, que no tengas que estar levantando la mano, por ejemplo, porque obviamente durante la sesión, si en este caso les dije que no íbamos a tener un momento de intervención, las personas que, por ejemplo, que yo vi que estaban levantando las manos, se dieron cuenta que no es que la estoy ignorando, es que no fue una parte de la pauta. La pauta es les presento información y luego voy con las intervenciones. Es una forma de irle explicando a ellos cómo van a intervenir. Si en cambio tu sesión de Zoom es a través del tipo seminario, explicarle a ellos en qué momento le vas a dar la opción para que ellos intervengan, para que sean ellos los que podamos escuchar, explicarles también cuánto tiempo van a tener, explicarles cuál es la pauta de lo que deben mostrar, cositas como esas. El participante además tiene que aprender a compartir contenido solicitado. Si lo que queremos es que el participante tenga control, por ejemplo, el fondo de la pantalla, nos pueda mostrar alguna presentación,
Entonces nosotros vamos a querer que el participante sepa que ya debe tener el archivo abierto. Zoom, por ejemplo, no, para compartir pantalla, por ejemplo, así como este fondo que tenemos nosotros, no sube el archivo a Zoom, no se carga el archivo en Zoom. Usted abre el archivo en su computador. Es decir, Zoom trabaja por pantalla. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, compartir una presentación, abro la presentación en el computador y luego le digo a Zoom, quiero esta pantalla. Si es el navegador, por ejemplo, porque yo les voy a explicar a ustedes cómo llenar un formulario, abro el navegador, abro mi navegador, entro al formulario y les comparto esa pantalla. Inclusive, usted puede utilizar otras herramientas como la pizarra. Vamos a ver más adelante si la podemos usar un ratito. Puede usar, por ejemplo, la pizarra, puede darle opción a que ellos realicen aportes, cosas como esas, pero es parte, insisto, de las opciones, de la forma como usted va a permitirles a ellos compartir esos contenidos. Y sobre todo, debe explicarle al participante cómo se van a plantear las inquietudes o preguntas. Como les decía, según la cantidad de personas, se van variando las participaciones. Yo, por ejemplo, sigo viendo que, aunque les he dicho que no voy a revisar el chat, estoy pendiente que me sigan inscribiendo por el chat. Y yo estoy pendiente allí, sé que están las participaciones. No obstante, ya yo les dije al principio, señores, las preguntas para el momento de la pausa, el momento cuando hagamos el break entre presentación y presentación. Y claro, nosotros nos estamos viendo hoy y es una única sesión. Pero si usted semana a semana va a estar con sus estudiantes, por ejemplo, tiene que entonces explicarle a ellos en qué momento ellos van a plantear sus inquietudes, en qué momento se va a hacer la conexión, sobre todo si está usando una sesión libre. Cuando usamos, por ejemplo, sesiones gratuitas de Zoom, los topes suelen ser bloques de 40 minutos y topes de participación de 100. Entonces tiene que decirle al estudiante, por ejemplo, mira, nuestra clase va a tener 2 bloques, porque sé que Zoom me da 40 minutos cuando la sesión es libre. Entonces yo voy a tomar 40 minutos primero de exposición didáctica, de mi clase, de la parte introductoria, la parte informativa, hacemos el corte a los 40 minutos y la segunda parte me dedico ya a responder tus preguntas. Son cosas que ustedes deben plantearles a ellos y que los estudiantes, por supuesto, deben ir asimilando y deben ir adquiriendo. Bien, finalmente, desde el punto de vista de lo que es ya mi visualización de la videoconferencia o de mi videoclase. Al inicio, ¿qué debes hacer? Realiza una bienvenida. Es fundamental que, sobre todo porque son tácticas que te permiten así darle chance al que se está conectando tarde. Realiza una breve bienvenida, explica de qué va la cosa. No tiene que ser muy extensa porque recuerda que si estás usando la sesión libre, probablemente tienes 40 minutos por bloque y no vas a querer consumir tanto tiempo, vas a querer exprimir cada bloque. Pero sí, igual realiza una bienvenida de qué va esta conferencia, qué tema vamos a abordar. Presenta las normas y contenidos que vas a desarrollar. Echa el cuento como hice yo al principio. Oye, vamos a abordar esto, vamos a hacer estas pausas para estas preguntas y al final ustedes van a hacer esta actividad. Presenta todo al principio para que las normas queden claras. Y sobre todo establece el control de la sesión. Como les decía, los silencios es fundamental para que te puedan escuchar y el acceso. Eso lo vemos ahorita, lo hemos graficado en las otras presentaciones. Durante la clase, ¿qué debes tener presente? Bueno, que los contenidos trata de presentarlos como cápsulas. Trata de hacer pequeños bloques de contenido, como decía, para que no hagas un monólogo rápido, eterno, amplio, sino que vas haciendo bloque por bloque, pequeños bloquecitos de información poco a poco. Trata de alternar la información con apoyo visual. O sea, por ejemplo, nosotros acá, de hecho, he hecho poco uso del lapicito porque en la primera parte estamos viendo láminas y vemos información. Pero si tú lo quieres destacar ciertas cosas, no solamente usas la presentación, usa también, por ejemplo, el lapicito, destaca, si quieres hablar de un botón, utiliza señala el botón, si quieres, por ejemplo, destacar o ir dando puntos, es decir, puedes ir jugando con esto sobre todo para que puedas emular lo que sea tu dinámica en una pizarra. Combina esas cositas, insisto, ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista gráfico, yo lo estoy manejando acá como el moderador, empieza a combinar esas cositas para que el apoyo visual vaya de la mano de tu explicación. Y por supuesto, destacar los aspectos claves entre punto y punto. Ustedes se dan cuenta que en la medida que vamos avanzando, lo que es la videoclase, porque no es una clase presencial, los roles, ahora las pautas generales, hay que ir entre bloques, entre cápsula y cápsula, siempre destacando lo más importante para que no se pierda la secuencia. Por supuesto, esto no es más que adaptar lo que solemos hacer en clases presenciales, adaptarlo a lo que es la dinámica de la videoconferencia. Y cuando vayas a terminar, realiza un resumen, sobre todo esquemático, de lo que acabas de desarrollar,
abre un ciclo de preguntas vía chat o audio, dependiendo de la cantidad de estudiantes, y sobre todo realiza tu despedida. O sea, trata de realizar una despedida de que redondee la dinámica que acabas de ejecutar. ¿Ok? Bien. Dicho esto, entonces, ahora sí, vamos a abrir la primera ronda de preguntas.